interesantes que la mañana. Empezamos con Pablo. ¿Cuántos de vosotros conocéis Softonic? ¿O lo usasteis? Bueno, pues quien está aquí a mi lado fue uno de los fundadores de Softonic, el segundo empleado. Y a día de hoy tiene una empresa que se llama Hackaboss, que se dedican al tema de formación de programadores. Y nos va a hablar de ello. Hola. Okay. Vale. Bueno, lo primero, el nombre de la charla se llama Smart Working, ¿vale? ¿Por qué la he llamado así? Porque para mí el teletrabajo es una parte implícita de un concepto que es el Smart Working, que es la flexibilidad, ¿vale? El teletrabajo es solo una parte de... Entonces me pareció interesante porque el Smart Working es un concepto bastante desconocido, ¿vale? Él hablaba de Softonic, pero tanto Softonic como otras empresas en las que he estado hace pues casi 20 años, realmente tenían este concepto bastante integrado, ¿vale? Lo que era la flexibilidad, el teletrabajo, la conciliación, para ti, para tan, otros temas que son ahora como muy en boga. Y yo siempre que hablo de trabajo remoto intento unir las dos historias, ¿vale? Bueno, lo primero, dar las gracias a GDG Galicia, ¿vale? por invitarme y a Orense, evidentemente. Pedirle a David Bonilla, como sabía Orestes, perdón por no haber ido a la Tarugo, después de darle la chapa tanto para poder ir. Y nada, que la foto es de Orestes, muy interesante porque realmente quería una foto que representara lo que era la ciudad de Orense, ¿vale? En este caso el pulpo estaba muy guay, pero costaba un huevo encontrar fotos de pulpo a la feira, ¿vale? Había un montón de pulpos, pero pocos pulpos a feira. Bueno, como decía Tony, yo vengo del sector tecnológico, ¿vale? De hace ya bastantes años. Sí que trabajé en Coruña, soy de Coruña, trabajé en empresas inicialmente en Coruña, luego me fui a Barcelona a trabajar en Softonic, como decía él, fuimos de los que empezamos allí, los dos primeros, luego 3, luego 6, luego 100 y pico en 6 meses, ¿vale? Que es bastante interesante, sobre todo respecto a la charla que teníamos de hoy de escalar equipos y demás, lo que comentábamos Fernando, Yago, etcétera, todos nosotros. Soy fanático de Linux, ¿vale? Desde hace un montón de años, de hecho no sé de otras cosas prácticamente, ¿vale? Es lo que más me gustaba, soy súper friki y por supuesto me encantan los gatos y obviamente los pingüinos. Soy un perfil tecnológico que es bastante raro porque estoy muy interesado en los recursos humanos, ¿vale? Me formé, pues, no sé, tendría 26, 27 años, me interesa todo lo que tiene que ver con personas, pero siempre que sean orientadas a procesos, orientadas a rendimiento, orientadas a parte financiera, a estrategia, etcétera. Entonces, soy muy humanista, pero también soy de ciencias, al fin y al cabo, también estoy en una ingeniería, ¿no? Como muchos de vosotros. Entonces, lo digo porque a veces cuando hablo de recursos humanos, pues la gente piensa que soy muy de recursos humanos y no, mi perfil, mi background es puramente tecnológico. Vale, emprendedor, con algunas cosas fueron muy bien, otras fueron un absoluto desastre, es importante recalcar este punto. Y ahora, como decía Tony, pues hacemos cosas muy guays en Hackaboss que tienen que ver con lo que es la formación de programadores, pero también con lo que es la búsqueda de talento. Comentaba antes con unos compañeros lo que es la experiencia de buscar talento pues en Nepal y en otros países, ¿no? Que es súper interesante. Eso es lo que hacemos en Hackaboss, luego lo podemos comentar en un café. Y bueno, como os decía, conocí lo que es el Smart Working y el teletrabajo hace mogollón de años. Para mí fue sorprendente estar en Grupo Intercom, que trabajaba, allí estaba Softonic, allí estaba InfoJobs, allí estábamos todos, y ver cómo realmente tú podías entrar, entre comillas, a la hora que quisieras, podías trabajar desde casa si te apetecía. Después fui a una multinacional holandesa y era exactamente lo mismo, tener fruta en la oficina, comida, cocina, etcétera, era como, wow, ¿qué es esto, no? Viniendo sobre todo desde Coruña. Trabajar con equipos remotos era un reto porque esta multinacional holandesa tenía equipos en X oficinas por toda Europa, evidentemente, y por el mundo, pero tenía un montón de gente por todo el mundo, ingenieros fundamentalmente, que no tenían oficina. Yo recuerdo, de hecho, mi primera pregunta fue ¿y cómo trabajan entonces? Realmente era bastante desconocido este concepto para mí. Entonces, bueno, creo que la charla puede ser muy interesante. Hay cosas que probablemente ya sabréis, hay cosas que a lo mejor no sabréis. He intentado mezclar datos con lo que es mi experiencia, tanto en esas empresas como en otras. He intentado introducir conceptos de debate al final de todo sobre el tema salarial, el tema de las ofertas de empleo, etcétera, cómo tiene que ser. Y bueno, al final son unos 40 minutos por lo que me comentaron y dedicaremos como unos 10 minutos, 15 a preguntar, ¿vale? Y a responder. Vale, primero, una introducción al contexto, es decir, de dónde viene la historia del trabajo remoto, que es bastante desconocida por la gente. El trabajo remoto viene cuando la gente fabricaba en su casa y luego iba a venderlo a algún sitio, tan simple como esto. Vale, ese es el primer concepto. Después llega la revolución industrial, empezamos a montar equipos de gente en las fábricas, en las oficinas, etcétera, para producir mejor, o se suponía que para producir mejor, y eso es con lo que nos hemos criado prácticamente toda la vida,
que de hecho todavía sigue arrastrándose, ¿no? La mayoría de empresas y que tiene que ver con los sistemas productivos, evidentemente. Hay un señor que se llama Jack Niels. ¿Quién conoce a Jack Niels? Que levante la mano, por favor. Vale, muy poca gente. Que se considera, entre comillas, el padre del trabajo remoto. Él fue la primera persona, él trabajaba, era físico, ingeniero, si no recuerdo mal, trabajaba en una aseguradora, creo que era, y bueno, vino la crisis del petróleo, había un recorte de crudo, etcétera, etcétera, y empezó a buscar en la forma de ahorrar costes y producir mejor. Y fue la primera persona que lo intentó introducir, mandó a los empleados teclados y pantallas para conectarse a estaciones remotas que por limitaciones tecnológicas evidentemente estaban cerca de centrales, etcétera, etcétera, y consiguió grandes resultados. Un ahorro de 5 millones, los primeros 6 meses hablamos, ahorro de 5 millones, la producción mejoró en un 80% en la aseguradora y el absentismo se redujo de un 30 y pico % que tenían a 0, rotundo. ¿Vale? Eso es lo que se podría entender como el comienzo del trabajo remoto. ¿Qué pasó? Que la tecnología, hablamos del año 70, aproximadamente 72, no daba para más. Era lo que había, el trabajo era muy limitado, muchísimos puestos no podían hacerlo efectivamente, hasta que evidentemente surgió la sociedad del conocimiento, Internet, y esa es la historia más reciente que todos conocemos, de cómo el trabajo remoto empieza a introducirse, sobre todo en países como Estados Unidos, Norte Europa, Asia, etcétera, y cae para Europa, para el resto de países. Se empieza a desarrollar, sorprendentemente, las empresas grandes que estaban muy vinculadas a este señor y a otras empresas de por allí, y después viene cayéndonos al resto. Y evidentemente todo esto tiene mucho que ver Internet, la aparición de Internet, bueno, pues como sabéis todos, pues como una red del gobierno que después se hace pública, nace, se envía el primer spam, años 70 y pico, etcétera, etcétera, etcétera. Nace Internet, nace la tecnología y el trabajo remoto cada año va adquiriendo más fanáticos y más empresas que lo van incorporando, ¿de acuerdo? Vale, hablamos antes de qué es el Smart Working. Vale, el Smart Working para mí es flexibilidad de localización. Es decir, no hablamos de trabajar desde la oficina, de teletrabajar, puede ser ambos, pueden ser trabajar desde un coworking, puede ser whatever, lo que sea necesario, ¿de acuerdo? Hablamos de flexibilidad horaria, hablamos de conciliación y lo que comentamos antes en uno de los Open Space, trabajo por proyectos y objetivos. Esto es súper importante porque ahí dejan de existir ciertas medidas de control, aunque con las leyes hayan aparecido de nuevo, pero dejan de existir ciertas medidas de control, con lo cual todo se ha de trabajar por objetivos, OKRs, llámale como quieras, ¿vale? Para mí no hay una gran diferencia entre OKRs y objetivos. Y sobre todo es una metodología, porque es algo muy cultural, pero también es algo muy filosófico, es decir, tiene que venir sobre todo desde arriba de todo. Si no viene desde arriba de todo, antes hablábamos pues de recursos humanos como implantador, podría ser más bien un sponsor, ¿vale? Pero tiene que venir desde arriba, es decir, si la cúspide de la organización no cree en ello, difícilmente podremos implantar esas políticas, ¿vale? Y entre ellas, por supuesto, el teletrabajo, que es donde nos vamos a centrar más ahora. Un tema de confianza. Para mí el teletrabajo es un tema claro de confianza. De hecho, cuando tú entrevistas a determinadas empresas, ellos te hablan respecto a la flexibilidad horaria, al trabajo desde casa, etcétera, te hablan casi siempre de trabajará igual desde casa, trabajará, no trabajará. Es el mayor problema que te ponen la mayoría de personas. Entonces es un tema de confianza. Si no hay confianza, smart working, teletrabajo y otros conceptos no tienen ningún sentido. Vale, ¿y qué es teletrabajar? Bueno, esto entiendo que lo sabemos todos. Es trabajar desde casa, desde espacios compartidos, desde la cafetería o cualquier otro sitio. Lo sabemos todos, pero también me encuentro con muchas empresas que dicen, trabajar desde casa es que no lo veo. Pero es que no es solo trabajar desde casa. Es trabajar desde otro espacio, desde un coworking, desde donde tú quieras. Realmente hablamos de nuevo de flexibilidad, no desde casa en pijama, zapatillas, ¿no? Quizás empezó así, pero a día de hoy ya hemos pasado por todo eso, ¿vale? Y pongo 3 casos que son los más importantes, que son trabajo remoto completo. Hay empresas, de hecho, que nacen, pues como Buffer y otras, para trabajar remotamente. Como beneficio, ¿vale? Que puse aquí en azul. Como beneficio es básicamente, tú puedes venir a trabajar en mi empresa y 2 días a la semana, o 1 día a la semana, o 5 días puedes trabajar remotamente. Yo lo veo como algo circunstancial, realmente, no algo cultural. Y como Hub Remote, que es cuando tienes oficinas, pero puedes trabajar remotamente y está implantado como algo cultural, como podría ser, por ejemplo, nuestra empresa. Puedes trabajar desde donde quieras, cuando quieras, pero no quita que tengamos oficina porque lo consideramos importante para determinadas cosas. Esas son las 3 casuísticas y es lo primero que se va a analizar a la hora de implantar el teletrabajo en una empresa. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacerlo?
Pero el teletrabajo es la solución a esto, que es si podéis apagar los puñeteros soniditos de la oficina, el Slack, el WhatsApp y todo lo que tiene la oficina cada día incorporado, ¿vale? En casa eliminas mogollón de distracciones, ¿de acuerdo? De hecho, es muy curioso porque a veces te encuentras gente en empresas que dice, pero es que trabajará lo mismo desde casa y demás. Sin embargo, el gerente, el director o lo que sea, se queda desde casa cuando tiene que concentrarse para preparar algo, ¿no? Con lo cual es una incoherencia que yo llamo. Efectivamente es porque te puedes desconectar bastante mejor. Importantísimo, es un tema de equilibrio, de balance, de conciliación laboral. En ciudades grandes especialmente evitas un montón de tiempo de desplazamiento. Es, desde mi punto de vista, inhumano que tengas que desplazarte como en Londres, pues mi hermano, 2 horas cada día de ida, 2 de vuelta. No tiene ningún sentido, ¿vale? A nivel vital. Cuando eres papá o mamá tienes que cuidar a tus chavales y lo que es el concepto Smart Working, el teletrabajo, te facilita poder cuidarlos, poder llevarlos a la guardería, estar con ellos, etcétera, lo cual es también muy importante. Te permite tomarte unos días más de relax, otros menos. Hablamos de que te permite la flexibilidad necesaria para que tú puedas actuar de determinada manera, ¿de acuerdo? En base a unos criterios y unos objetivos que evidentemente están definidos por la empresa. Ayuda a encontrar talento. Ahora hablamos con gente de Redegal y de Indra. El tema de que el talento, pues como sabéis todos, cada vez cuesta más encontrarlo. Si tienes una mentalidad muy de teletrabajo, muy de smart working, podrás encontrar talento en muchísimos más sitios, porque gente en el mundo hay muchísima. Si te circunscribes a la gente que quiere trabajar en tu oficina de Coruña y que solo puede ser de Coruña o de Galicia, etcétera, accedes a un mercado de ¿cuántos miles? Sin embargo, puedes acceder a un mercado que realmente es mundial. Y hablamos de que si tú tienes todo bien definido en la organización, eso no va a suponer un lastre y de hecho se verá que a veces implica determinados beneficios. Con lo cual te ayuda a encontrar este talento. Y a resolver esto. Esto para mí es súper importante, que muchas veces no se tiene en cuenta. El tema de la diversidad de las empresas. De nuevo, al acceder a un mercado que es de muchísimos millones de personas, mucho, mucho más grande, puedes acceder a gente de todas las edades, raza, sexos, idiomas, religiones, lo que quieras. Y eso es súper importante, porque muchas veces, sobre todo en ciudades más pequeñas, pues como Coruña o como otras, no hay esa diversidad. Es decir, es que molaría tener gente de varios países ya, pero la gente que hay es la que hay. Molaría tener gente, es que es lo que hay. Y realmente incorporar gente con este modelo es factible crear equipos diversos, pero tienes que ampliar tu espectro, tienes que llegar realmente a todo el mundo para poder acceder a esta gente, ¿vale? Para tener esa variedad. Y no olvidemos que vivimos en un mundo que los equipos diversos son importantísimos, de todas edades, de todos colores y sabores, como digo yo, importantísimos, y si apenas hay talento en tu sitio, como para encontrar equipo diverso en tu sitio, ¿vale? Hay que abrir un poco el scope, un poco la banda. Y luego esto, lo pongo de interrogantes, es decir, el teletrabajo para ahorrar dinero, porque si contratamos a alguien en la India, nos sale teóricamente más barato, por ejemplo, porque si no tenemos oficinas, nos sale teóricamente más barato, por ejemplo, porque si no gastamos en commuting o en pagar desplazamientos, nos sale teóricamente más barato. Es una de las preguntas que yo tengo puestas después para debatir. ¿Cuáles serían los salarios a pagar remotamente? ¿Sale más barato? ¿No sale más barato? Mi opinión, a grandes rasgos, porque yo creo que depende muchísimo de cualquier empresa, yo creo que una cosa son las generalidades y luego hay que analizar cada empresa en detalle. Mi opinión es que a priori es igual con teletrabajo, con smart working, que sin él. Y unos costes X asociados, como puede ser el reunir a los grupos para hacer piña, como decías tú antes, Fernando, en Mobgen, puede ser el pagar un espacio coworking, que es necesario, puede ser pagar la conexión a internet, dentro de lo que son las nóminas, compensación y beneficios. Es decir, al final, yo lo analicé en su momento y es lo comido por lo servido, ¿vale? Con lo cual, para mí, este no es un criterio a priori, pero luego hay que analizar la empresa. Puede ser que en una startup sí que sea un criterio de ahorro de costes importante. Habrá que verlo con cualquier empresa. Vale, traje algunos datos de beneficios para empleados, ¿de acuerdo? Los traje sobre todo de Buffer. Buffer es una empresa que, como os digo, nace orientada al trabajo remoto. Son para mí los estudios pues más chulos que hay realmente, ¿vale? Lo hacen el año pasado fueron 3.500 personas, me parece. Es gente de todo el mundo, desarrolladores, no desarrolladores, CEOs, etcétera. Y hablamos aquí, por ejemplo, de beneficios para empleados. El primero, clarísimamente, es la agenda flexible.
que tiene que ver con lo que comentábamos antes de la conciliación o de la flexibilidad del smart working. Es decir, tranquilidad para coordinar y gestionar mis horas de trabajo. 30% hablan de trabajar desde cualquier localización. Lo ven como una ventaja y sobre todo sucede en las generaciones más nuevas. Las generaciones más nuevas les mola trabajar desde donde sea, ¿vale? Y ahí es una ventaja de nuevo a nivel de atracción de talento, ¿vale? Está con un 30%. Pasar tiempo con la familia. ¿Quién de aquí tiene niños? Que levante la mano, por favor. Vale, sucede que evidentemente conforme vamos desarrollándonos en la empresa, vale, nos gusta pasar tiempo con la familia, pero puede ser también con los niños, pero puede ser también con parejas y otros. El teletrabajo muchas veces te permite compartir todo eso, ¿vale? Con los niños y con otros, que de otra forma sería imposible, como decíamos antes. Trabajar desde casa. Para mí, sorprendentemente, porque lo que yo había mirado en España no es exactamente así, hay mucha gente que le gusta todavía trabajar desde casa. Y está guay, ¿no? Lo que yo me he encontrado en otros estudios es que la gente no le mola tanto trabajar desde casa como la flexibilidad. Le mola trabajar desde casa, pero a veces. A veces le mola ir a la oficina. A veces le mola estar con sus compañeros, a veces quedarse aislado en su zulo en casa, a veces le mola ir a un coworking, a una cafetería. Depende. En mi caso concreto, yo lo que he visto es que no es exactamente así. El trabajar desde casa, aquí cuando nosotros miramos en Hackabos internamente, era un 2 o un 3%, no recuerdo, un 2 y pico por ciento. Y después otros. Vale, este dato es tremendo. ¿Te gustaría trabajar remotamente al menos alguna parte del tiempo para el resto de tu carrera? 99% dice que sí. Con lo cual, quien lo prueba repite. Ojo, porque ahí ya hablamos de políticas, de nuevo hablando de recursos humanos, de fidelización de talento. Vale, no me gusta tanto la palabra retención, pero sí fidelización. Y quien lo prueba, repite. Y esto es clave. Ojo con las pruebas de trabajo remoto, porque una vez lo pruebas no quieren ir para atrás y a lo mejor no podrías aplicar políticas de trabajo presencial. Este dato también para mí es muy, muy importante. De hecho, una de las recomendaciones que veremos luego es que para ofrecer algo de trabajo remoto, primero tienes que haberlo probado presencialmente si es posible y después remotamente en ese u otros puestos, antes de crear un nuevo puesto de trabajo remoto. Vale, retos del teletrabajo, desde mi punto de vista. Clarísimamente la comunicación. La comunicación es el reto número 1. Hablamos de comunicación interpersonal, hablamos de feedback, hablamos de herramientas tecnológicas en las que comuniquemos lo que hacemos, comunicación acerca de los proyectos, los Skypes, las zonas horarias que comento ahí, que claro, cuando trabajas con aquí está guay, pero cuando trabajas con empresas de todo el mundo, coordinar todo eso es tela también, ¿vale? Comunicación, comunicación, comunicación. Yo creo que de hecho es una de las claves y uno de los roles que tiene que haber en una empresa que es full remote. De hecho, hay algunas que lo tienen. La persona encargada de la comunicación per se, ¿vale? Para que todo esté bien comunicado y ordenado. Veréis que a veces pongo aquí una bombillita muy divertida. La bombillita es como para marcar cosas que yo considero importantes y que a veces no se tienen en cuenta, ¿vale? Quizá algunas más desconocidas. Otro de los retos es el aislamiento. Hay gente que realmente pasa por malos periodos por estar trabajando remotamente durante largas temporadas. Hay un estudio, creo que era de Harvard, muy interesante respecto a esto, ¿vale? El aislamiento que sufrimos. Entonces, hay que trabajar respecto a eso para que los equipos remotos no se conviertan en equipos aislados, que no es lo mismo. Los equipos tienen que estar todo lo integrados que puedas con la organización, aunque sean remotos. Remoto y aislado son cosas diferentes. Y a veces pensamos que remoto es tener ahí a Yago trabajando en Malasia, no se sabe dónde. No, eso es aislado. ¿Vale? Y hablamos de remoto, distancia nada más. Y hablamos de los límites. Otro de los problemas que se determina es que la gente no pone límites. Curiosamente, no es que se trabaje menos, normalmente se trabaja más, es al revés. Hay un problema de límites, de limitar el horario de trabajo. Y para eso pongo aquí la importancia de marcar un horario y utilizar herramientas para desconectar, que es otro de los problemas que yo veo en compañeros que trabajan remotamente, que en su día incluso pasó. Vale, tienes que tener determinadas herramientas y decir, yo hoy trabajo de 9 a 18, de 9 a 14, de 14 a 20 o de 20 a 4 de la madrugada, lo que tú quieras. Pero márcate ese horario y respétalo, porque si no, con el tiempo, con los meses, lo pasas mal. Y hay un montón de herramientas. Otro día Google liberó un montón de ellas, precisamente para que tengas esa desconexión digital, que cada vez es más y más importante. ¿De acuerdo? En un trabajador remoto, la desconexión digital es necesaria, no importante. Vale, uno de los primeros retos, yo os ponía en negrita, mejorar la comunicación. ¿Cómo mejorar la comunicación? Vale, las herramientas tecnológicas son fundamentales aquí, ¿vale? Y hay que tenerlas adecuadas.
Yo luego os he puesto algunas, unas son más conocidas, otras menos, y será guay también si después queréis compartir las que utilizáis vosotros. Pero las herramientas tecnológicas con equipos distribuidos son fundamentales, o con equipos flexibles. Vale, y más en España con el tema del horario y control horario, etcétera. Es fundamental tener herramientas que ayuden a todo esto. Reporting y reuniones periódicas. Comunicación, comunicación, comunicación de nuevo. Hay que hacer todo el rato, reuniones, feedback de seguimiento, kick-off calls, es decir, lo que tú necesites, pero el equipo tiene que estar enterado. Y no solo eso, sino que el equipo tiene que enterarse de la gente que tiene todavía más aislada, esta gente que está en otros países, en otras zonas horarias. Tenemos que integrarla como podemos y para ello el feedback continuo es necesario. Metodologías adecuadas. Habrá metodologías de trabajo que no se adapten tanto a equipos remotos y metodologías que sí. ¿De acuerdo? Y luego, algo que yo considero muy importante y que creo que todos los técnicos o la gente que tiene un perfil técnico deberíamos hacer y hacemos bastante poco, es formarnos y desarrollar la comunicación interpersonal. ¿Vale? Si no desarrollamos esto, por muchas herramientas que tengamos, mucha metodología que tengamos, etcétera, no sabremos en una videoconferencia cómo dar un buen feedback, hacer que sea adecuado, o cómo hacer un buen análisis de seguimiento, etcétera. Y de hecho pongo como tip, imparte formación, conferencias y beta meetups. La única forma que tenemos de desarrollar la comunicación es poniéndola en práctica, no hay otra. Y si no te gusta, pues es lo que hay. Es decir, si es uno de los grandes retos que nosotros tenemos y tenemos que desarrollarla, no nos queda otro que enfrentarnos a ello. El otro día había en el Open Space de la Atlántica Conf, hablamos precisamente, había un chico, ¿no?, que cuando hablamos de comunicación decía algo así como que, ok, pero yo no sé comunicarme, soy mediocre o algo así, ¿no? Decía, entonces no puedo. Pues evidentemente tendrás más dificultades para trabajar remotamente, lo cual no quiere decir que no puedas, porque todo el mundo puede desarrollar esas habilidades. Simplemente que si no te comunicas bien, vas a tener problemas cuando trabajes con equipo, evidentemente. También pasaría presencialmente, solo que se nota menos. Malas prácticas, caos. Empresas, a nosotros nos pasó en la región de Asia, en la empresa donde os decía en su momento, que era un caos trabajar con Asia, porque les daba todo igual, todo era sí y era mentira, todo era un horario y era otro, o sea, era caótico. Y el problema para mí que tiene lo que es la flexibilidad unido al teletrabajo es esto, que como no tengas buenas prácticas, buenas metodologías, buenos procesos, se convierte en un caos. Y no es lo mismo un caos que una anarquía, son cosas diferentes, ¿vale? Las malas prácticas llevan a caos. Buenas prácticas que considero yo. Primera, definir claramente roles, funciones, tareas y objetivos. Se llaman puestos. Cuando pongo se llaman puestos lo pongo medio en cachondeo. ¿Vale? Es decir, que hay una cosa muy importante en las empresas, dentro de los mapas estratégicos de desarrollo de recursos humanos, que son los puestos. Que es que tú tienes ahí una necesidad para desarrollar determinadas tareas, que tiene que tener unas determinadas habilidades y que eso conforma un puesto. ¿Vale? Pues eso es vital. Vital. Definir roles, funciones, tareas y objetivos. Llámale objetivos, llámale OKRs, que mola mucho decirlo así ahora. ¿Vale? Me da igual. OKRs son para mí objetivos estratégicos, intermedios y cortos. ¿Vale? OKR lo define en objetivos y después resultados clave. Y va poniendo esos resultados clave que son para mí objetivos intermedios y cortos. ¿Vale? Pero es lo mismo. Sin objetivos no puedes trabajar de manera flexible, ni muchísimo menos remotamente. Es imposible. Porque no trabajamos por horas, trabajamos por objetivos. Entonces, primera de las buenas prácticas. Segunda, contratar perfiles competencialmente adaptados o ayudarles. Volviendo al ejemplo de este chico, ¿vale? Tú puedes contratar, luego hablaremos de competencias. Competencias, para los que no os venís de los recursos humanos o no lo sabéis, son habilidades, ¿vale? Entonces, puedes tener personas que tengan esta capacidad para comunicarse bien, para trabajar en remoto, etcétera, etcétera, o puedes no tenerla, esa persona, y formarla. Se puede hacer también, ¿vale? No solo las habilidades técnicas se desarrollan, también las blandas, las de comunicación y otras. Ser aún más brillantes en el onboarding. El onboarding, cuando incorporas a un trabajador remoto, es brutal, es clave, ¿vale? Tienes que tener, pues, un peer o mentor, como llamo yo, bueno, en otros sitios se llama peer, realmente. Tienes que tener una persona que te acompañe, tu buddy, peer, mentor, llámalo como quieras. Tiene que haber unos procesos clarísimamente definidos, porque no tienes el cariño. Cuando hacemos un onboarding es el proceso de incorporación de una persona a una empresa, ¿vale? Cuando hacemos un onboarding a una empresa, siempre hay ese cariño de verla, de decirle, mira, es esto, tu puesto es ese, tu ordenador es este, etcétera. Pero eso todo se pierde o se reduce muchísimo cuando es algo remoto.
Entonces, el proceso clarísimamente bien definido, los participantes tienen que estar totalmente involucrados en ese proceso y explicar claramente qué es lo que va a hacer la persona, entre muchos otros. ¿Vale? Pero desde que lo reclutamos hasta que empieza a trabajar, ese proceso tiene que ser brillante. Asignar el pero mentor me parece súper importante, sobre todo en equipos remotos. Y después realizar, sobre todo en el onboarding, pero por supuesto después, como hemos dicho, reuniones regulares face-to-face de feedback y seguimiento. ¿Vale? Importantísimo. No aislemos a ese equipo. Vale, aquí pongo como tip, tengo un responsable de coordinar la comunicación, ¿no? Antes hablábamos de empresas pequeñas, grandes, qué perfiles teníamos, etcétera. A mí me parece que los equipos que tienen mucha gente en remoto, mucha gente en flexible, deberían de tener una persona que sea el responsable de coordinar zonas horarias, comunicación, onboarding remoto, etcétera, etcétera. Me parece un puesto vital, porque si tú solucionas el problema de la comunicación, tu empresa podrá trabajar con trabajadores remotos, sin problema ninguno. Y curiosamente, me he encontrado solo una empresa que tiene un responsable de comunicación para esas historias. No es responsable de comunicación de empresa, ni comunicación interna ni externa, es de comunicación de los equipos, ¿vale? Solo me he encontrado una empresa que lo tiene, cuando curiosamente en el estudio todas manifiestan que su mayor problema es la comunicación. Vale, hay una incoherencia tremenda. Pues el tip para mí es incorporar una persona cuando el equipo crezca que sea capaz de hacer este trabajo. Más buenas prácticas. Wow, ya que tenemos las herramientas tech, lo que hay que ir haciendo es mencionar personas, enlaces en documentación, gestión de equipos. También te encuentras muchas veces que utilizamos las herramientas no bien utilizadas. Todo tiene que ir mencionando a otro, a otro, a otro, a otro, porque tenemos que, de nuevo, buscar la forma de vincular esos perfiles, de vincularlos, de que estén enterados de lo que está pasando. Si tenemos un blog y hablamos de un proyecto, menciónalos, esa persona es importante que esté en ese proyecto, porque al final no puedes asumir que todo el mundo va a leerse el manual de GitLab, que son 3000 páginas, eso no tiene ningún sentido. Tienes que ir mencionando para que la gente ataque lo que realmente es necesario, ¿vale? Si no, olvídalo. Si hay oficina, como es nuestro caso, otro tipo, buena práctica que doy es controlar aperturas, cierres y visitas. Os sorprendería, nosotros tuvimos un montón de problemas con ello y tuvimos en Softonic en su momento un montón de problemas con ello, que llegas a la oficina y no está abierto el sitio. Está cerrada la oficina, porque nadie se ha encargado de hacer eso. Lo mismo cuando te visitan, lo mismo cuando cierras. Y ese problema lo hemos vuelto a sufrir, de hecho, nosotros. La coordinación aquí, cuando tienes remoto y no remoto, tiene que ser en los dos sentidos. ¿Vale? Es súper importante. Y luego tener definidas políticas de teletrabajo. Otra cosa que he visto, luego voy a deciros desde mi punto de vista qué es lo que tiene que ir definido en las políticas, ¿vale? Al margen del código de conducta per se. Veo que tampoco se definen políticas. Y esas políticas que pueden estar reflejadas en el onboarding, en un documento que tú anexas al contrato, lo que tú quieras, pero tienen que existir y ser visibles y transparentes, ¿vale? Si la empresa crece demasiado, tengo un responsable que se dedique a conectar a la gente. Eso lo acaba de hacer Buffer, de hecho. Acaba de incorporar una especie de engagement manager de no sé qué, super chachibiruli, que lo que hace es hacer que la gente se relacione, se comunique, monta los saraos, les junta, les busca aficiones comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es una empresa pequeña, desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, pero conforme el equipo crece, que es lo que pongo aquí, si crece mucho, que la empresa se conecte. No esperes que la gente esté conectada cuando tienes 100 personas en remoto. Es complicadísimo eso. Ayúdales a que se comuniquen y ayúdales a que conecten. Y además, esos puestos serán claves. Llámalos como quieras, responsable de comunicación, engagement, lo que tú quieras. Pero esos dos puestos en una empresa que tiene o que piensa en remoto o piensa en global son claves desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Luego no podemos quejarnos de que es que en remoto no funciona, que están aislados, que están descoordinados. Claro, porque implantar una política, unos procesos, implica tener personas para desarrollarlos, evidentemente. Buffer, pongo dos ejemplos de empresas para mí que son muy chulas respecto a esto. Buffer, ¿quién la conoce? Que levante la mano, Buffer, por favor. Vale, bastante pocos. Vale, Buffer es una empresa que desarrolla una herramienta para temas de redes sociales, fundamentalmente. Nace completamente remota, ¿vale? Creo que son ahora, no lo sé, pero 90, 100, 110 personas, no lo sé exactamente, ¿vale? Y tiene unas políticas de transparencia brutales que admiro. Ya no hablamos solo de teletrabajo, de smart working, sino temas salariales, cultura. Tienen hasta una herramienta para que tú puedas ver en un dashboard la diversidad que tienen, controlar la diversidad que ellos tienen dentro de la empresa. Es tremendo esto, ¿vale? Totalmente transparente. Las 4 claves que identifican, en su momento se dirigió una persona de Buffer a nosotros, a Hackaboss, para buscar gente, ¿vale? Y aproveché y le pregunté cosas que veían en su documentación, y las 4 cosas claves que ellos identifican son, primero, este perfil que acaban de crear hace nada,
¿vale? Un responsable de conectar personas, transparencia total, ¿vale? En todas las políticas, incluidas las de trabajo remoto, porque cuando estás, me explicaba que cuando estás completamente ahí desconectado, en otro país, en otra ciudad, etcétera, te falta un montón de información. Esa información la suples, entre otros, con una transparencia total, ¿vale? A la que tienen acceso y pueden preguntar sobre ello. Herramientas, tienen mogollón de herramientas, evidentemente, como todos, y documentación. Son como GitLab, tienen mogollón de documentación de todos lo que os podáis imaginar. ¿Vale? Todo tiene que estar documentado, hasta las reuniones informales. ¿Vale? Todo absolutamente. Tenemos GitLab, ¿vale? Que es otra grandísima empresa. Como punto clave, tienen un manual enorme que, como os decía, ocupa unas 3.000 páginas, no me lo he leído todo, evidentemente, pero ocupa unas 3.000 páginas. Es público, podéis echarle un vistazo porque es tesoro, es una maravilla, ¿vale? Tienen todo absolutamente documentado, ¿vale? Y forma parte activa del proceso de onboarding, ¿vale? Para ellos es fundamental esto. Tienen muchísima comunicación informal, la fomentan, es decir, ellos tienen charlas y videoconferencias de todo tipo, no solo de trabajo, hablan de todo tipo de cosas, ¿vale? Para ellos eso es vital, porque les permite, como decían, conectar a la gente de nuevo. ¿Vale? No tienen el Engagement Manager, pero tienen las charlas de cómo ha ido la fiesta el fin de semana, ¿vale? Y ellos dicen que es crucial en el desarrollo de los equipos remotos. Tienen transparencia en recursos humanos, las políticas son muy claras, aunque es verdad que mientras Buffer es todo súper transparente, aquí no es que no lo sea, pero para mí no han llegado al nivel de Buffer, sinceramente, aunque sí en la parte de recursos humanos. Y, por supuesto, promueven flexibilidad y conciliación desde el onboarding. Lo dejan claro en el recruitment, lo dejan claro en el onboarding y lo dejan claro continuamente después. Que todo lo que hacen, lo hacen también para promover esto, ¿vale? Nosotros en Hackabos, por ejemplo, somos una empresa que lo tenemos a medias. Tenemos half remote, realmente, y media flexibilidad. Tenemos mogollón y tuvimos mogollón de problemas con tareas y funciones. Es decir, cuando empiezas con una empresa, esto está totalmente desbocado. Ya identificamos un tremendo gap, lo hacíamos y aún no lo hacemos del todo bien. Y eso lastra muchísimo a los equipos de trabajo cuando están fuera, cuando no vienen, etcétera. Transparencia en recursos humanos, ahí sí que somos bastante más transparentes, desde el onboarding hasta el reclutamiento, etcétera. Las políticas salariales, comentaba antes con ellos que son transparentes, etcétera. Hay unas tablas que explican todo, lo que vas a cobrar, tú defines, como sabe Laura, lo que crees que eres capaz de hacer y ya sabes lo que vas a cobrar, ¿vale? Y cuando promocionas internamente, de la misma forma. Sí que promueven flexibilidad y conciliación, ¿vale? Es duro trabajar en una startup, bastante, pero al mismo tiempo nos parece importante que la gente tenga esta flexibilidad para que pueda estar con quien quiera, o por supuesto pueda traer después la gente pues animales a la oficina, a niños, que es más de lo mismo, etcétera. Y después onboarding adecuado. El onboarding para nosotros es súper importante y somos muy estrictos con todo lo que son los pasos, ¿vale? De enviar antes la oferta, el contrato, reenviar un correo con las condiciones que habíamos hablado, pues nos hemos equivocado en el contrato, etcétera, etcétera. Que cuando llegues tengas ya el contrato para firmar, el equipo para trabajar, etcétera. El onboarding, trabajar en cada uno de los puestos con tus compañeros. Es decir, el onboarding para nosotros tiene que ser lo mejor hecho posible. Tienes formación de cultura, tienes formación en tareas, te dan formación en todas las herramientas que tenemos tecnológicas, trabajas durante un día o dos con cada uno de los puestos que hay en la empresa, etcétera, etcétera. Y eso nos permite ser cada vez más flexibles, ¿vale? Es importante para nosotros. Vale, aquí ya he encontrado menos información, ¿vale? Y me parece muy interesante todo esto. ¿Qué roles considero yo que deben ser involucrados en el smart working o también en el teletrabajo? CEO gerente, antes comentábamos en la charla de recruitment que es algo cultural, que viene desde arriba totalmente. Departamento de personas, recursos humanos, talento, lo que queráis llamarlo. El de finanzas, el departamento de finanzas es súper importante, porque hay que asignar presupuestos destinados a hacer que los equipos no sean aislados. No es un que trabaje desde casa y ya está. Necesita equipo, necesita gadgets, tienes que hacer meetings, hay un montón de cosas que están implicadas en esto. Y el departamento de finanzas es crucial. Directores managers y mandos intermedios, ¿vale? Directores más arriba y mandos intermedios abajo, líderes, tech leaders, llámalo como quieras. Gerente tiene que apoyar la implantación de cultura y políticas. Sin la cúspide de la pirámide, esto es imposible.
y tiene que conseguir el equipo y la financiación necesaria para que no solo la empresa pueda llegar a buen puerto, sino esos modelos de trabajo que quiere implantar sean exitosos. Yo no creo que puedas adaptarlo a todos los roles, puestos, empresas, o no a todas las etapas de la empresa. Es decir, yo no creo en cosas universales. Creo que tienes que ir viendo cómo se adapta y qué cosas se adaptan y puedes implementar. Y habrá unas que sí y otras que no. ¿Vale? Y el CEO, o el gerente, el director general, tiene gran parte de esta labor. De nuevo, encuesta de Buffer. ¿Cuántos empleados tiene tu compañía remotos, full time? Pues mira, aquí tienes más de un 18%, 18, 25%. Está equilibrado, es decir, empresas que tienen trabajo remoto, ¿vale? Versus número de trabajadores. Vemos que está equilibrado, que no depende tanto del número de personas que tengan en la empresa. Es aplicable a todas, desde nuestro punto de vista. Y después le preguntaban si siempre tenían la intención de seguir apoyando el trabajo remoto. Y la mayoría están contentos. Es decir, si tenemos que la gente repetiría trabajando remotamente y tenemos que la gente que dirige tiene la intención de apoyarlo, ahí tenemos un nicho tremendo, ¿no?, para desarrollar. Eso es súper interesante. Estamos los dos de acuerdo, lo cual no suele suceder. Bien. ¿Qué tienen que hacer desde mi punto de vista los directores managers? Y es ahí donde hay que empezar a tomar nota. Marcar líneas de trabajo y objetivos. Misión de los directores y los managers. Gestionar presupuestos por departamentos y, ojo, zonas horarias. Las zonas horarias son como equipos de trabajo, ¿vale? Y tienen un presupuesto determinado. Por lo que os decía antes, porque pueden tener unas necesidades financieras, de equipamiento, lo que sea, importantes, que normalmente no se tienen en cuenta cuando diseñas todas las políticas de teletrabajo. Revisar zonas horarias y que los equipos tienen sentido, ¿vale?, tal y como están conformados. Es decir, de hecho, hay empresas que recuerdo que intentaban crecer montando equipos remotos en zonas horarias muy diferentes. Comenzar así es muy duro. Después puedes, pero inicialmente es muy complicado. Y apoyar la comunicación constante. Los managers tienen que ser los primeros que apoyan esto, ¿vale? ¿Cómo vamos de tiempo, Bryce? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bien, ok. No lo sé, pero tenemos tiempo. Guay. Vale. Mandos intermedios, tech leads, líderes en general, porque esto para mí no hace alusión solo a la parte tecnológica, ¿de acuerdo? Reforzar y fomentar la comunicación dentro de los equipos. Es decir, dentro de las funciones que tienen asignadas, desde mi punto de vista, es reforzar y fomentar la comunicación, sobre todo porque no vamos a tener este puesto de comunicador o engagement manager, al menos hasta que crezcamos mucho o culturalmente seamos muy avanzados. Entonces, tiene que haber alguien que fomente esto. Y para mí, los mandos intermedios son unos de ellos. Incluso, como decía el chico de GitLab, la no relacionada con el trabajo. No todo es trabajo. Y hay que fomentar la comunicación en ese sentido. ¿Qué has hecho? ¿Cómo te van los niños? ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo estás estudiando? Lo que sea. Fomentar comunicación, fomentar conexión en las personas, ¿vale? Para que de nuevo no se sientan aisladas. Siempre hablo de lo mismo, fijaos. Y conectar a nivel personal con los miembros de los equipos. Los tech leads al final tienen su equipo, bueno, tech leads o los líderes o los de abajo, y tienen que conectar personalmente con ellos. Es decir, es el elemento último, el último eslabón para que el equipo no esté aislado allí en donde quiera que esté. Entonces, otra función clave que tienen para mí es conectar a nivel personal con los miembros de los equipos. Vale, departamento de personas o de recursos humanos, talento, etcétera, ¿no? Uno de los grandes olvidados, sobre todo en tecnología. Vale, primero apoyar la cultura. La cultura, decíamos antes en el Open Space, que viene de arriba. Estoy de acuerdo, pero tiene que haber un sponsor. Y ese sponsor tiene que ser el de cultura, el de recursos humanos, el de personas, el de talento, llámale como quieras, pero tiene que haber alguien que apoye esa cultura. Porque el CEO la puede poner para que caiga en cascada, lo que tú quieras, pero tiene que haber alguien soportando eso, soportando los procesos, soportando la forma de trabajar, soportando todo lo que hay por debajo. Apoyar la cultura. Diseñar programas de compensaciones y beneficios. ¿Quién de aquí sabe lo que es un programa de compensación y beneficios? Que levante la mano, por favor. Vale. Pues esto es clave. Porque, bueno, es clave también el trabajo presencial. Es decir, hay una serie de unas políticas y unas historias dentro de lo que es tu nómina, que tiene que quedar bien diseñado también, ¿de acuerdo? Y eso se olvida muchas veces. Aquí es clave. Y aquí, evidentemente, va totalmente apoyado por finanzas, lo que os decía antes. Finanzas tiene que apoyar esto. Porque una persona cobra una cosa o la otra. Ahora lo miraremos, ¿vale? Definición de políticas con el apoyo del departamento legal. No puedes tener gente trabajando remotamente o con flexibilidad sin que no haya unas condiciones, códigos de conducta, condiciones laborales, contractuales, etcétera. Porque aquí entra en juego el tema legal.
Y ojo con esto, ¿eh? Ojo con el control horario, el tema legal, ojo con los derechos adquiridos, el tema legal. Es decir, todo eso tiene que quedar clarísimamente definido, las reglas del juego, ¿vale? Bien establecidas. Diseñar programas de onboarding y offboarding específicos. Hemos hablado antes de ello. Onboarding es cuando alguien entra en la empresa, offboarding cuando alguien sale de la empresa. ¿De acuerdo? Y los programas tienen que tener en cuenta la casuística de gente que no está en ese momento contigo. Que puede estar en Japón, puede estar en el Congo, puede estar en Estados Unidos. Tiene una casuística determinada. Y sobre todo el Departamento de Personas y Recursos Humanos tiene que atraer talento, ¿vale? Que es una de las cosas más complicadas a que actualmente se enfrentan o nos enfrentamos todos. Departamento de Finanzas. Cuando la empresa es full remote, en esos dos casos, asignar presupuestos para equipamiento tecnológico y gadgets, fundamental, ¿vale? Lo que no puede ser es que tú digas, monto una empresa que trabaja en remoto y cada uno se pone su portátil. Bueno, lo normal no es eso, ¿vale? Habrá que ver, luego hablaremos de contratos de freelance o no freelance, etcétera, y veremos cuál es la casuística de cada uno de ellos, ¿no? Pero a priori tú no puedes tener trabajadores remotos porque así te ahorras todo el equipamiento, ¿vale? Esto es muy importante, equipamiento tecnológico y gadgets. Y además tener presupuestos para suministros. Aquí hablo de mobiliario, internet, coworking, electricidad, lo que quieras. Pero eso tiene que quedar presupuestado, porque cuando tengas 100 trabajadores, de los cuales 60 trabajan en remoto, el coworking asciende a una cantidad importante. El equipamiento igual. Las videocámaras tienen que ser unas a lo mejor determinadas, etcétera, etcétera, etcétera. La parte financiera es, desde mi punto de vista, una de las grandes olvidadas cuando hablamos de trabajo remoto. Y como tip, pongo aquí algo que decía antes Fernando, que bueno, conocía y que me mola mucho, que es presupuestar meetings y viajes conjuntos para conocerse en persona. Eso es fundamental. Y vale una pasta, ¿eh? Vale mucho dinero, muchísimo dinero. Pero es clave. Ahí va gran parte del presupuesto que tú tenías asignado a oficinas. Te lo ahorras, pero te lo gastas en eso. Porque ahí es cuando la gente conecta y mola mucho, además. Conocer a gente con la que ha estado trabajando desde hace un año, ¿vale? Y que estaba en otro continente. Pues ahí cuando lo conoces, cuando conectas y hace que después estés mucho más conectado con ellos o con ellas trabajando remotamente. Pues para mí debe haber siempre un presupuesto asignado para esto. Grande, además. Pues te ahorras una pasta en oficinas, al fin y al cabo. ¿Cuál es el segundo lugar más habitual desde el que trabajas? Fijaos, coffee shops. Es verdad que aquí el otro día pues comentábamos, ¿no? En la oficina, qué raro, ¿no? Que se trabaje desde cafés en vez de coworkings. Vale, es que en la mayoría de países hay como cafés muy guays, muy adaptados a trabajar remotamente. Aquí, pues, sobre todo en Galicia, pues un poco menos, pero también los hay. Es el primero. Después, nada, dice que nada, desde casa, espacios de trabajo, otros y bibliotecas, que me sorprendió también cuando lo vi. Curiosamente, mientras que el espacio de trabajo es fundamental, aquí, y hablar de coworking es una cifra de un 14%, la mayoría de empresas no cubren el coworking. Con lo cual, a nivel de retención de talento tienes un problema. Es decir, ¿quién está contento cuando su condición sine qua non para trabajar en una empresa es trabajar remotamente? No porque hayas pedido tu hablo, sino es una condición y aún encima no te pagan eso. Entonces ya no vas a ganar ese dinero, vas a ganar ese dinero menos 150 euros. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esas son las reglas del juego y como todo, vale A, vale B o vale C, pero hay que tenerlo claramente definido antes de empezar a jugar, ¿vale? Pero sí que me pareció muy peculiar, que siendo un elemento clave, no esté financiado por las empresas. Políticas en remoto, definidas pongo aquí. Eso quiere decir laboralmente, legalmente, en el onboarding, en un tablón de anuncios, me vale todo, pero definidas. Y sobre todo que quede claro cuando alguien entra en la empresa, cuando alguien va a entrar en la empresa, ¿vale? Hablo aquí de definir los roles que pueden hacerlo. ¿Todos los roles pueden hacerlo la empresa? Quizá no. Habrá que analizarlo, cada empresa es un mundo, como decíamos. Pero tiene que quedar claramente definido. Tú puedes, tu departamento puede, tú puedes medio, tú no puedes, etcétera, ¿vale? Evidentemente los departamentos tecnológicos son los que siempre han o hemos tenido más esa facilidad. Pero hay otros puestos, financiero, marketing y demás, que por supuesto pueden trabajar remotamente, ¿vale? Solo tiene que quedar bien definido. Definir la frecuencia. Hablamos de un perk, hablamos de que puedo 2 veces por semana, hablamos de que puedo hacerlo cuando quiera, la frecuencia. ¿Cómo tienen que ser los tipos de meetings? ¿Vale? ¿Qué tipos hay y cómo se hacen los meetings? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo nos conectamos estando remotamente? Importantísimo. Definir si es obligatorio estar online o no. Si tienes que estar online cuando estés allí en Japón, en Tokio trabajando, no tienes que estar online.
qué tiempo de respuesta, si no estás online, en cuánto tiempo me tienes que responder, los horarios, qué horario tienes que estar, cómo van a ser las comunicaciones contigo, estás en otra zona horaria, no estás siempre conectado, solo tienes obligación de estar 3 horas conectado, ¿qué voy a hacer con todo eso? Tiene que quedar reflejado en un documento, ¿vale? Recomendaciones de espacio-trabajo. Tiene mucho que ver con la prevención de riesgos, sobre todo en España, pero en general es importante definir cómo debe ser tu espacio-trabajo. Vale, no trabajes en un cuchitril, tienes que trabajar en un sitio en el que te sientas cómodo. Compensaciones y beneficios. Ya hemos hablado de ello. Coworking, internet, equipamiento, etc. Y luego, unos grandes olvidados, que es temas legales vinculados. Confidencialidad, protección de datos, prevención de riesgos, etc. Hay un montón de políticas implícitas, ¿vale?, respecto a la protección de datos, confidencialidad, conforme traspasamos nuestras fronteras. Y todo eso tiene que quedar definido y legalmente atado. Si trabajas con Estados Unidos en un país que no esté dentro del acuerdo Safe Harbor, y a nivel de RGPD cambia por completo. Todo eso tiene que quedar bien definido y firmadito, ¿vale? Entonces, esto, como os digo, tiene que quedar claramente establecido y es una de las cosas que en nuestra experiencia y en mi experiencia particular he visto que más veces se abandona. Quizá porque es relativamente complejo, pero imprescindible. ¿Cómo reclutar? Pasando un poco al tema de recruiting, ¿no? Porque hemos hablado de todos los departamentos, hemos hablado de que el Departamento de Recursos Humanos tiene que elaborar unas políticas, unas conductas y un tema laboral apoyado por Departamento Laboral, apoyado por Departamento de Finanzas, etcétera. Pero hay otra parte dentro de Recursos Humanos, Talento, Personas, que es el reclutamiento, ¿vale? Describe inicialmente el puesto y orienta los procesos del mapa estratégico. Es decir, describe claramente qué es lo que narices tenemos que hacer. Las tareas, las funciones, etcétera. Define los objetivos, ponlos clarísimos, ¿vale? ¿Qué es lo que me vas a pedir cuando entre a trabajar contigo? Publica la oferta de trabajo, incluyendo la descripción del puesto, es decir, qué es lo que me vas a pedir, y el contrato. ¿Qué contrato va a ser? ¿Mercantil o laboral? ¿Voy a ser un freelance, un autónomo? ¿O voy a ser contratado? Si estoy contratado, tienes que montar un centro de trabajo en España para contratarme. Es decir, ¿cómo va a ser esa vinculación contigo? Y además, ¿cuánto voy a cobrar? Lo veremos luego. Yo creo que las ofertas de trabajo tienen que llevar todas una banda salarial publicada, para que ninguno perdamos el tiempo. Entiendo que hay un punto intermedio entre no ponerlo y poner 35.000, porque depende mucho de la persona, evidentemente, pero bueno, pon entre 30 y 40, y la persona cuando habla contigo, ve la oferta, sabe de qué estamos hablando. ¿Vale? Es decir, la información clara y transparente, así ninguno perdemos el tiempo. Y pensad que cuando es remoto, el perder el tiempo jode más, mucho más. ¿Vale? Eso es vital. Realiza un screening inicial con las preguntas relacionadas con competencias clave. Screening es el paso previo a las entrevistas. Y si tú sabes que las competencias clave, ahora hablaremos de ellas, son A, B y C, esas preguntas que tú hagas en la entrevista deben ir orientadas a determinar que esa persona tiene esas competencias o habilidades de tal manera que se integrará bien en tu esquema de trabajo remoto o de smart working. Realiza entrevista por competencias, técnicas pero también blandas. Ahí es cuando entramos en lo que decía antes de recursos humanos, Departamento de Recursos Humanos o de Talento. Son gente profesional, formada y experta en realizar todo el proceso de selección. Y los técnicos hemos olvidado esto. Se dedican y son profesionales de esto, ¿vale? Y esto es clave para nosotros. Por supuesto que las técnicas, evidentemente, no las va a hacer una persona de talento, o no, la mayoría de las veces no las hará, pero sí el filtro inicial y sobre todo las relacionadas con competencias blandas. Después cuando son el departamento técnico y otros, pero inicialmente ha de hacerse así el screening y la entrevista. Entrevistas de cultura y valores. Y entrevistar de cultura y valores es que tú tienes una cultura y unos valores claros establecidos en la empresa y de nuevo hay profesionales que saben cómo entrevistar y determinar si estás alineado con esa cultura y esos valores. Y son profesionales de los recursos humanos, de nuevo, ¿vale? Y después realizar las pruebas de competencias blandas y pruebas técnicas. De nuevo, las entrevistas te dan una información, el screening te da una información, las referencias te dan una información y luego están las pruebas. Tanto habilidades blandas como pruebas técnicas. Unas las tienen que valorar unos profesionales y otros otras. Clave, de nuevo, otro tip. Me sorprende que cuando se contrata un trabajador remoto no les haga una prueba de comunicación escrita. Es decir, es vital, porque te vas a comunicar por Slack, por Twist, por lo que quieras, ¿vale? Por el Notepad, si quieres, por el mail, pero la comunicación escrita es clave. Cuando tú tienes un compañero, no es coña esto, que te escribe por Slack como si fuera WhatsApp, tienes un problema. Porque
Hola, Pablo, ¿te parece bien? Y tú llegas y ves que tienes 4.850 mensajes, ¿vale? O que no se expresa bien. Se debe analizar en el proceso de selección, desde mi punto de vista, las competencias escritas cuando hablamos de un trabajador remoto, ya no solo las comunicativas orales, ¿vale? Competencias blandas que pienso y comentando con otros compañeros pensamos que son importantes. En Buffer lo piensan, otros siempre lo piensan, pero aquí ponemos las 4 más importantes. Gran capacidad de comunicación, ya lo hemos dicho, es el reto clave. Gran capacidad de comunicación, escrita y no escrita. Comunícate y exprésate bien. Y si no, lo desarrollamos, pero hay que hacerlo. Automotivación, capacidad para motivarse, para estar ahí al pie del cañón día tras día. Iniciativa y capacidad de organización. Hay gente como yo que es un poco desastre a nivel organizativo en algunas cosas y nos cuesta más trabajar fuera del entorno laboral, ¿no? Bueno, pues eso es un gap que hay que solucionar. Si no, no lo vas a hacer igual de bien que alguien que es perfectamente organizado. Okay. De hecho, aquí pongo, busca inicialmente freelancers o gente que haya emprendido. Son perfiles buenísimos para trabajar remotamente, porque ya han sufrido toda esta historia y ya lo han desarrollado. ¿Cómo publicar una oferta? Define si el puesto remoto y qué tipo, full, half o flexible. Indica cuál será el tipo de contrato, claramente, mercantil, laboral, cuánto vas a cobrar, etc. Deja claro el rol, incluyendo singularidades. Especifica funciones y tareas y objetivos. ¿Cómo serán las relaciones con los equipos de trabajo? Vital. Demuéstrale que no va a estar aislado. ¿Qué herramientas vas a utilizar? Y cuenta la cultura y beneficios que tienes. Y si es posible, desempeña ese puesto de manera presencial anteriormente para saber en qué va a consistir. Herramientas tecnológicas. Aquí sugiero evitar todo lo que podáis los correos electrónicos. Los correos electrónicos son a veces un caos en empresas con muchos trabajadores remotos. Un caos. La información está totalmente descoordinada, ¿vale? Aquí pongo herramientas más desconocidas. Tandem, ¿quién conoce Tandem, por favor? Vale, pues Tandem es una herramienta increíble para trabajar remotamente. Vale, es de videoconferencia, pero te permite compartir aquello en lo que estás trabajando. La gente se une, no se une, te molesta, no te molesta. Es una herramienta de videoconferencia orientada a eso, ¿vale? WordPress, aquí hablo de un tema que tienen ellos para trabajar Automatic, la empresa. Tienen un blog en el que van comunicando todo. Es fantástica idea también, ¿por qué no? Twist, para los fanáticos de Slack, prefiero 1000 veces Twist. Twist está pensado, es como Slack, pero con todo ordenadito. ¿Vale? Entonces, mola llegar y ver que aunque estás 2 días sin trabajar, cuando llegas, todo tiene su orden y su coordinación y no te lees 400 mensajes que no tienen ninguna coherencia entre ellos y te los has de leer todos. Airtable, que es así como muy guay para startups porque es como muy sencillo de usar y conecta bases de datos con Excel, etcétera, ¿no? Para entendernos. Factorial, a nosotros nos permite controlar el tema horario, el teletrabajo, ausencias. Sabemos dónde está cada persona en cada momento. Y eso es muy guay, ¿vale? A nivel laboral, porque te lo piden, de hecho. Y Slack, que ya es evidentemente mucho más conocida. Vale, aquí hay un vídeo. ¿Conocéis Spatial? La startup esta. Spatial se llama. Vale, pues es un vídeo muy guay. A way that brought us closer, as if we were sitting next to each other, face to face. What if our creativity could burst to life in the space around us? Spatial is a collective... Vale, básicamente Spatial es una startup invertida entre otros por Uber, que nació creo que hace 2 o 3 años. Este vídeo tiene 1 año y medio, me parece aproximadamente. Y es muy interesante porque habla de lo que es el futuro. Para ellos el concepto trabajador remoto empieza a dejar de existir, porque con las gafitas tú trabajas con tus compañeros estés donde estés. Estoy aquí y estoy trabajando con otros compañeros, como podéis ver, que están en otra parte del mundo. Con lo cual eso de estoy remoto, no estoy remoto, hay conexión, no hay conexión, deja de existir. Y es súper interesante, porque eso quiere decir que en los próximos años, trabajar remoto o no estaremos en esas charlas, no existirá realmente. ¿Vale? Trabajarás desde donde sea, en donde sea. Y tocarás a la persona, la olerás, la verás y tirarás de cañas con ellos. ¿Vale? Y eso es muy guay, porque es un cambio fundamental en lo que es el trabajo remoto para los próximos 5 o 10 años. Fijaos, son gente que no está en el mismo sitio realmente trabajando. Evidentemente ellos los meetings los hacen todos de esta manera. Y esto parece como mucha ciencia ficción, pero es que este vídeo tiene 1 año y pico. Y es real y es operativa la empresa. Vale, es decir, esto funciona.
De hecho, ahora, hace unos meses, yo estaba trabajando en temas de olores y otros. Es decir, para realmente trasladar todo lo que es el mundo virtual al mundo real. Y ahí desaparece el concepto remoto. Las gafas son horribles, pero también los primeros móviles eran horribles, ¿vale? Es decir, esto es normal. La siguiente, dentro de unos años, quizá lo llevemos integrado en el ojo, no sabemos cómo será. Bueno, esa es la charla. Muchas gracias. Aquí podéis encontrar mi correo electrónico, ¿vale? Mi Twitter, y donde podéis contactar con nosotros si os interesa, evidentemente, trabajar con nosotros, ¿vale? Que buscamos siempre trainers, también desarrolladores, ¿vale? Y sobre todo gente que nos aporte a nivel de talento lo que sea. Y aquí hay una serie de preguntas que me parecía interesantes ponerlas sobre la mesa para que cada uno pueda preguntar, opinar, debatir, lo que sea, etcétera, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos. Primera pregunta que pongo, bueno, si queréis podemos hablar sobre cualquiera de ellas o preguntar sobre cualquiera de ellas. ¿Alguna en concreto? A mí me mola mucho la del salario. La del salario me pone cuando hablamos de ella. Vale. Da igual. Antes he sacado un gráfico de las empresas que te decían que que había un porcentaje, no sé si era un 9% de empresas que no veían como factible seguir aplicando el teletrabajo. En ese estudio les preguntaron por qué, que habían visto que estaba mal, si era un problema de gestión interno suyo, si era un problema de los perfiles, ¿por qué? Vale, sobre todo lo que yo recuerdo de memoria es un estudio Buffer. Si no recuerdo mal, en ese estudio sí que se habla de ello, en el estudio de Buffer de 2019, ahora están comenzando el de 2020. Ellos hablaban que eran empresas sobre todo destinadas a tecnología, pero en sistemas productivos. Y en sistemas y empresas de sistemas productivos aún tiene mucho el rollo de tener que ir hasta allí y no lo ven tan aplicable. Eran sistemas productivos. Más tradicionales, entre comillas, porque no necesariamente lo son. Si tú tienes una empresa, por ejemplo, hay una en Porferrol que se dedica a software en entornos de producción, y a ellos les cuesta más ver esto, de nuevo. ¿Por qué? Es de producción de tema de coches, de automovilismo. Entonces es un tema de cultura de empresa. ¿Alguna pregunta más por ahí? El estudio de Buffer, vale, hay por ahí tres más. El estudio de Buffer de 2019 y el de 2020 que está haciendo ahora es súper interesante. Empresas que hagan estudios tipo GitLab, tipo Buffer, son súper chulas porque saben mucho más que yo y que nosotros, ¿vale? Está muy guay. ¿Tiene una pregunta por ahí? Yo, la verdad que es súper interesante la charla. Y hubo un momento que comentabas que no, ya se cambia el trabajar por horas por trabajar por objetivos, ¿no? Y ahí me genera un poco la duda de, vale, ¿qué pasa si los objetivos están mal definidos y realmente para llegar a ellos necesitas muchísimas horas? Al final no trabajas por horas, pero si te tiras 10 horas porque te han puesto ese objetivo y se ha marcado y hay que llegar a él, o sea, puede pasar eso, ¿no? O me da la sensación que igual podría pasar. Vale, lo que pasa es que eso también pasa en el trabajo presencial. Si defines mal los objetivos, tienes gente sentada 8 horas, pero que realmente no está alineada ni está trabajando para ello. Evidentemente, si tú, desde mi punto de vista, si no defines bien los objetivos, vas a tener un problema de empresa serio. Tienes que definir los objetivos. Para definir los objetivos, tienes que definir unos objetivos a largo plazo, estratégicos, tienes que definir unos objetivos intermedios y luego unos tangibles, los medibles, que son los de corto y medio y casi medio plazo, ¿no? Y evidentemente tienes que intentar conseguirlos, pero eso no creo que dependa del trabajo remoto. Y después con el tema del salario que comentabas, a mí también me parece una pregunta interesante. Si tú te interesa un trabajo remoto en una empresa, en cuanto a tema salario, ¿qué es lo que esperas como trabajador? ¿Cuál sería tu rango salarial para aplicar? ¿Tienes que basarte en el rango salarial de tu ciudad, de tu país, del país en donde está justamente esa empresa? Vale, ahí ya es muy personal, por eso creo que es un gran debate. Espera que no esté Orestes aquí. Vale, mi punto de vista es el siguiente, el mío. ¿Vale? Yo creo que si tú estás aquí en Coruña y contratas a alguien en la India, por ejemplo, creo que no le tienes que pagar lo que se paga en la India. Para mí sería explotar, porque creo que te estás aprovechando de un sistema que es el de la India, el de las castas, el de lo que ganan allí, etcétera. Pero creo que no es necesario que le pagues lo que ganamos aquí, porque tú cuando trabajas produces para vivir en el país que estás, ¿vale? Esa es la esencia de los temas productivos. Entonces, creo que lo ideal no es ni pagarlo de Coruña ni pagarlo de la India, sería pagar algo intermedio. De igual manera que cuando viene alguien aquí, y si los juniors aquí en Galicia son 17.800 euros de media, 18.000 euros de media, ¿vale? Si viene
Si Buffer paga, por ejemplo, para un junior, creo que son 78.000 euros, ¿vale? Son 90.000 dólares aproximadamente. Creo que no es necesario que Buffer pague ni 80.000 porque no estás viviendo allí en California, que la vida es muchísimo más cara, pero creo que pagar 18.000 aquí sería aprovecharse un poco de la situación. Entonces creo que si pagas 40.000 a un junior aquí, estará más que contento, no se sentirá explotado. Pues opino lo mismo de hacerlo con Nepal o con la India. Si allí ganan 30 dólares al mes y tú le pagas 300, no se va a sentir explotado y no estás pagando 1.000. Entonces creo que cada empresa tiene que buscar su punto intermedio. Pero es una pregunta que da para mucha polémica, que tiene muchas interpretaciones. Gracias. Había otra pregunta por allí, ¿no? Vale. Creo que no va a dar tiempo a muchas más. Aquí pongo que en el café ahora podéis hacer las que queráis, ¿eh? Eso, después lo machacáis. Pues además, Dani, tú me ves Quedamos siempre. fuera. Una pregunta rápida. ¿Tú cómo convencerías a una empresa tradicional de que realmente el teletrabajo le aporta beneficios? Porque creo que a veces una empresa tradicional pues no lo ve como algo que le pueda aportar beneficio, puede ver más como una desventaja. A ver, si es factible, primero habría que estudiar si es factible que lo aplique, pero si lo es, yo lo que suelo decir mucho es qué es lo que hay. Es decir, le muestro gráficas de que es una tendencia, que es lo que hay, que determinado talento, sobre todo tecnológico, pero también otros, cada vez cuesta más captarlo, y que os adapta a esos gráficos que le estás presentando o accederá a un mercado de 100 personas en vez de 10.000. Y la persona tendrá que decidir, siempre que la empresa vea que es aplicable. Es como es lo que es. Y había Chris la última, quizá. Chris. La última, ahora sí, ¿eh? Gracias por la oportunidad. Me daré las gracias. Comentabas antes, Pablo, que en vuestro caso concreto habíais tenido algún problema con la definición de tareas. Me gustaría, si pudieses, que nos comentases un poquito más. Vale. El problema que nos encontramos es que empiezas una persona o dos, ¿vale? Después vas creciendo, bueno, como os pasaría a vosotros sobre todo cuando empezabais, ¿no? Una startup cuando empieza, y estás siempre apagando fuegos. Entonces, mientras que yo considero fundamental que tú definas pues ese mapa estratégico y después sus funciones y tareas, crees puestos de ello, lo que tiene que hacer cada uno, etcétera. Esa es la teoría, nos la sabemos todos muy bien. La realidad es que cuando empiezas vas apagando todo lo que puedes, apagando fuegos y tiras para adelante, ayudas. Da igual que seas en un departamento que vas al otro, haces todo lo que sea necesario para que la empresa siga sobreviviendo. Entonces, cuando se produce eso, como nos pasó a nosotros, las tareas estaban definidas pero no están aplicándose. El rol estaba hecho pero no está aplicando. Entonces, de repente te encuentras en lo que es caos, tienes que sentarte, ordenar todo eso, porque si no después no crecerás. Entonces, yo creo que es algo natural del crecimiento de una empresa que va rápido. Creo que nos pasó porque les pasará a muchas. Creo que es uno de los grandes errores que cometemos todos, pero creo que te va a pasar. Simplemente te sientas y lo redefines de nuevo y marcas el siguiente punto de partida. Gracias.